vamos a estar reaccionando a Magnus Mephisto. Él hizo un video donde se titula 6 historias violentas de la Biblia, la historia real. Ok, vamos a ver qué es lo que dice. Intuimos de que no va a sacar un conejo de la galera, sino que básicamente es el mismo postulado que presentan muchas personas escépticas al cristianismo y a la Biblia. Pero bueno, vamos a ver si nos encontramos con algo nuevo. Vamos para allá. Acá estamos con el amigo Magnus. Y bueno, vamos a arrancar de una. Cristianos homofóbicos atacando homosexuales en las redes sociales, leemos que se escudan en que lo hacen porque la Biblia así lo dice. El día de la fecha vamos a obviar el hecho de que en pleno siglo XXI siga existiendo gente que crea que el ser humano fue creado por un viejo de barba que agarró barro, amasó, sopló y así se creó esta hermosa raza a la cual pertenecemos. Yo no creo que hayan cristianos que crean que un viejo de barba haya creado a los seres humanos. No sé, capaz que hay algún cristiano que crea eso. No lo sé, sinceramente. Capaz que a Magnus le hace falta quizás charlar con más cristianos. No sé quién del otro lado, siendo cristiano, cree que un viejo de barba creó a los seres humanos. No lo sé. Y vamos a concentrarnos en un par de párrafos de la Biblia en los cuales no todo es amor y paz. Okay. Pero antes de que comencemos, por favor, les recuerdo, dejen su like si llegamos a más de 6.000 likes. No, de hecho la muerte de Jesús no fue todo amor y paz, o sea que ni los cristianos creemos en eso. En este video vamos a preparar una segunda parte con más párrafos violentos de la Biblia. No olviden, por favor, activar las notificaciones hasta que la campanita le crezcan esas 2 rayitas al costado. Como... Magnus lo está diciendo por nosotros, muchachos. Activen las notificaciones porque estoy viendo de que hay un montón de gente que cuando subimos videos no le llega la notificación. Activen esa campanita. Yo me olvido de decir esas cosas. Activen esa bendita campana para... Cámpana. Estoy inventando palabras nuevas. Activen esa bendita campana. Cámpana de vuelta, dije. Campana. De repente los perros saltaron, no sé si los escucharon. Activen la campanita para que les llegue todas las notificaciones. Si estuviera sonando, y suscríbanse para ver más videos. Muy pronto tenemos nuevas exploraciones urbanas, no se desesperen. Si no vieron la última, bueno, número 6, incesto en el desierto. Incesto en el desierto, puesto número 6. A ver, estamos viendo las cosas más raras, las 6 historias más violentas de la Biblia. A ver, quiero aclarar una cosa antes de arrancar, que es lo obvio, pero hay personas que todavía están desorientadas con respecto a esto, ¿no? Todo lo que describe la Biblia no necesariamente Dios lo avala, ¿está bien? Son descripciones históricas muchas veces, estas que tanta confusión le causa a nuestros amigos escépticos, son descripciones simplemente, y el hecho de que algo aparezca descrito en la Biblia no necesariamente quiere decir que Dios lo avala. Entonces, partiendo de esa premisa, vamos a analizar lo que dice Magnus. Resulta que había un buen tipo que se llamaba Lot, que vivía con su familia, con su esposa, con sus hijas, en paz en un barrio. Pero el problema era que este barrio no era un barrio fino, no era un lugar de... Era más turbio que José Cepaz, dirían, ¿no? Los que viven en Buenos Aires saben a qué me refiero. Nordelta, sino que era un barrio bastante pecaminoso y en el cual también habitaban un par de homosexuales, cosa que sabemos que al Dios Todopoderoso no le gusta para nada y los detesta. Entonces se le aparece A Dios no detesta a los homosexuales, ¿eh? Dios... perdón, me gustaría saber, a ver, ya que nuestro amigo Magnus conoce tanto la Biblia, me gustaría de que nos indique algún pasaje en donde diga que Dios detesta a los homosexuales. Que la homosexualidad lo llame abominación es otra cosa. ¿Está bien? Una cosa es decir Dios detesta a los homosexuales, otra cosa es que a la homosexualidad Dios la llame abominación, de la misma forma que le llama al bestialismo, que se lo llama también al incesto, que se lo llama a... Es la práctica la que Dios llama abominación. Dios no está llamando detestable a la persona. De hecho, la misma Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito a... etcétera, 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 ¿no? Entonces, Dios ama al mundo. ¿Quién compone el mundo? Las piedras, las montañas. Obviamente se está refiriendo a los seres humanos. Y seres humanos que no son justos. El mismo Jesús dijo, yo no he venido a llamar a justos. Yo he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Y quiénes son los pecadores sino los adúlteros?
adúlteros, los fornicarios, los homosexuales, etcétera, etcétera. Todos nosotros somos los pecadores esos. Entonces, amigo, supuestamente conoces tanto la Biblia, o sea, no saques textos de su contexto. Lo tenés que interpretar al texto dentro de todo su contexto. ¿Está bien? Dios omnipotente y le dice a Lot, Lot, vos sos un buen tipo, vos no sos gay. Así que agarrá a toda tu familia, a tu esposa, a tus hijas, hagan las valijas y váyanse, porque acá se va a pudrir. Es buenísimo esto, ¿no? Porque cuando conviene, los escépticos dicen, Dios no destruyó a Sodoma y Gomorra por causa de los homosexuales, ¿no? Pero cuando conviene para otra causa, dicen, bueno, no, esta ciudad estaba minada de homosexuales, por eso es que Dios la manda a destruir, ¿no? Es fantástico la cintura exegética que muchas personas tienen a la hora de defender sus propios pensamientos, ¿no? Es fantástico. O Dios destruyó Sodoma y Gomorra por causa de los homosexuales, o no lo hizo. Muchachos, pónganse de acuerdo. Toda porque me calenté y voy a destruir a todos los homosexuales que habitan aquí. Ah, ojo, le dice, pero cuando te vayas no te des vuelta y no mires lo que estoy haciendo. Dicho y hecho, Lot... Esto es lo que pasa cuando una persona se dedica a interpretar algo que no conoce. Agarra sus valijas, sus bolsos, a su esposa, a sus hijas y se van. Y entonces en ese momento Dios envía unas tremendas bolas de fuego que destruyen toda la ciudad. Atención, cazadores de ovnis. Pero no solo mata a los... Para. El texto dice que Dios envió bolas de fuego. ¿Sabes que no me acuerdo? Voy a proceder a sacar la Biblia. Porque no recuerdo si dice bolas de fuego. Tengo que ser sincero y pido disculpas mi ignorancia bíblica, porque muchos del otro lado estarán diciendo, no conoce la Biblia, apologista, no conoce la Biblia. La verdad es que no recuerdo que diga que Dios envió bolas de fuego. A ver, dice en el versículo 24 del capítulo 19 de Génesis, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura. No dice bolas de fuego, amigo, no dice bolas de fuego. No cayeron meteoritos del cielo según la Biblia. No sé cómo fue, porque la Biblia no lo describe. Entonces, a ver, no podemos decir más de lo que el texto dice, sino simplemente lo que estoy haciendo es volcar mis ideas personales al texto para hacerle decir lo que yo quiero, y eso es deshonestidad. Los homosexuales, sino que también destruye a toda la gente. ¡Pum! Pero el problema es que cuando se están escapando, la mujer de Lot se da vuelta para ver qué está pasando atrás de ella y se convierte en una estatua de sal. Queda Lot solamente con sus dos hijas y van vagando. La tradición cristiana dice que la razón por la cual la mujer se da vuelta no es simple curiosidad, sino porque la mujer se arrepiente y su corazón estaba con la ciudad. Entonces esa es la razón por la cual se convierte en una estatua de sal. ¿Está bien? No era una mera curiosidad diciendo, che, mirá qué piola, a ver lo que está pasando. Mirá, vamos a grabarlo con el celular y después lo publicamos en Instagram. No era eso. Por el desierto se refugian en una cueva y ahí las hijas empiezan a preguntarse, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotras? Porque no ha quedado ningún hombre en las cercanías y nosotras queremos tener hijos. Así que no se les ocurre mejor idea que aprovechar que su padre está borracho tirado ahí y quieren acostarse con él. La primera noche se acuesta con Lot, la hija mayor. La segunda noche se acuesta con Lot, la hija menor. Y fruto de esta violación, ya que el hombre estaba borracho y no dio su consentimiento, nacen dos hijos hermosos que en realidad vendrían a ser como hijos hermanos. Una situación bastante extraña. ¿Qué conclusión sacamos de esta historia? Bueno, que a Dios le parece muy mal que dos personas del mismo sexo se amen, pero le parece muy bien que unas hijas se acuesten con el padre para así tener descendencia. Así que la homosexualidad está mal. Amigo, si vas a criticar algo, por lo menos metete en el texto para saber a ver de qué se trata, porque si no quedás como un ignorante. Es la verdad. A Dios no le parece bien esto. De hecho, si seguís, o sea, si te tomás 15 minutos de tu vida para seguir leyendo el texto, sabrás que el producto de esta violación, bien dicho, porque las mujeres lo que hicieron, las hijas de Lot lo que hicieron fue aprovecharse del padre cuando estaba ebrio, casi inconsciente, producto de esto nacen estos hijos que terminan siendo malditos por Dios. ¿Por qué? Por causa de cómo es que fueron concebidos.
Entonces Dios no aprueba en ningún momento esto, amigo. Dios no lo aprueba. De vuelta, otra cosa, decime en qué momento el texto, dado que vos mismo estás apelando a esto, yo no es que estoy yendo a la Biblia simplemente porque dice, no, pero yo creo lo que dice el texto bíblico. No, yo estoy yendo a la Biblia simplemente porque vos te estás refiriendo al texto bíblico. Entonces te respondo mediante lo que dice la fuente, y la fuente en ningún momento dice que, y Dios dijo, qué agradable que ha sido esta acción, entonces los voy a bendecir porque la verdad es que me encantó lo que hicieron. No, en absoluto, para nada. Yo extiendo una invitación a nuestro amigo Magnus Mefisto a que nos diga en qué texto dice que a Dios le agradó lo que hicieron las hijas de Lot. Lo extiendo, que me ridiculice en algún video mostrándome de que esto fue agradable para Dios. Lo invito. Por otro lado, te cuento, Magnus, o sea, la razón por la cual nosotros repudiamos el incesto es por causa de lo que el cristianismo nos ha enseñado y cómo la base cultural y moral de nuestra sociedad ha sido edificada mediante las bases morales del cristianismo. Por ende, es bastante interesante esto, que estás criticando un determinado hecho basándote en el fundamento moral que el cristianismo ha legado a esta sociedad. Entonces, irónico, ¿no? Resulta irónico todo esto. El incesto está perfecto. Puesto número 5, la masacre de los bullies. Bueno, siempre apelan a la misma historia. Calvo sube calvo y vos decís, capaz que me voy a encontrar con algo nuevo en este video, pero no, siempre es escenas repetidas, ¿no? Siempre es lo mismo, básicamente los mismos chistes. Es como ver el Chavo del Ocho en sus diferentes episodios. Llega un momento donde todos los chistes son repetidos. Vos decís, esto yo ya lo vi, ya lo viví. Bueno, básicamente lo mismo. En esta historia nos encontramos con el profeta Eliseo, quien iba caminando por el desierto y predicando la palabra de Dios, hasta que se cruza con una pandilla de chicos que hacen algo que es realmente muy condenable a los ojos de Dios. Le roban, dirán ustedes. No, le pegan. No, tampoco, no sé, lo violan. No, nada de eso, ni siquiera lo tocan. Resulta que cuando va caminando este tipo, estos chicos le gritan, anda, calvo. Si fueran argentinos, hubieran recurrido al clásico, pelado botón. Dios, que está siempre atento a todo porque es omnipresente, escucha que están bardeando a su profeta. Dice, no, ese es Eliseo, le están diciendo pelado, le dijeron pelado, listo, ya me enojé. Entonces, ¿qué hace? Manda 2 osas que salen del bosque y masacran a estos 42 chicos. Los despedazan por completo y no queda ninguno de ellos vivos. Fin de la... A ver. Le voy a decir a la eminencia de Magnus Mefisto qué es lo que pasa. De vuelta, o sea, esto pasa porque uno se deja llevar por blogs en internet. Esto pasa porque tu fuente fue el viejito de camisa de chomba rosa. Esto pasa porque tu principal fuente es Dallas Review. Ya ni sé a quién apelar, ¿se entiende? ¿Qué es lo que sucede? Primero, en reiteradas ocasiones dice chicos, haciendo referencia a que eran unos pobres niños, quizás 9, 10, 11 años, un poco traviesos podríamos decir, ¿no? ¿Vieron cómo son los chicos? ¿Quién no hizo travesuras en algún momento de su vida siendo niño y demás? No saben diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Quizás tuvieron padres ausentes y no los han criado como corresponde, según las bases cristianas. Pero bueno, más allá de eso, o sea, eran pobres niños, y lo único que le dijeron fue, pelado botón. A ver, primero, no. A ver, cuando todo texto, recordemos una cosa, la Biblia fue escrita particularmente en el Antiguo Testamento, probablemente esta historia fue escrita unos 600, 700 años antes de Cristo en Medio Oriente. Por ende, estamos alejados de ese texto para poder interpretar correctamente el pasaje 2500, 2600 años y, o sea, en la otra punta del mundo estamos, ¿no es cierto? O sea, hay culturas que nos separan y hacen que se forme un abismo de por medio que si nosotros no investigamos cuál es el contexto en el que se desarrolla dicha historia, bueno, nos quedamos diciendo y afirmando las tonterías que dice Magnus Mefisto, ¿no?
A ver, ¿qué es lo que sucede? Primero, Elías había ascendido a los cielos. Elías había sido un reconocido profeta de Dios que había ascendido a los cielos porque el pueblo sabía que Dios lo había llevado para allá. Elías había hecho muchas señales que demostraban a los falsos profetas que estaban siendo promovidos por el Estado, principalmente por Jezabel, ¿no es cierto? Y su esposo Acab, había demostrado de que él era el verdadero profeta de Dios. ¿Está bien? Y su tarea había sido guiar al arrepentimiento al pueblo de Israel porque todo el pueblo se había volcado a la idolatría. Elías asciende a los cielos y deja a Eliseo en su lugar. Por ende, ¿qué es lo que pasa? Ni bien, porque esto sucede ni bien Elías asciende a los cielos, aparecen estas 42 personas, que ustedes podrán decir, eran niños. No, no eran niños, muchachos, eran jóvenes. Y los jóvenes, en términos bíblicos, se describen como personas que pueden llegar hasta los 30 años de edad. Entonces no eran niños haciendo travesuras, eran personas ya adultas que sabían qué es lo que estaban diciendo. ¿Está bien? Y esto en los términos, en el contexto en el que sucede, era un agravio hacia la persona de Dios. Porque, primero, ¿qué es lo que representaba el profeta en aquel entonces? Era el vocero de Dios. Meterse con el profeta era meterse con Dios. Por ende, cuando estos jóvenes hasta 30 años, por ende, ya eran personas con vellos en las piernas, cuando estos jóvenes salen al encuentro de Eliseo, lo que estaban haciendo era ridiculizarlo a él y su ministerio. Por ende, el agravio no era contra Eliseo, era contra el Dios de Eliseo. Es por eso que Dios toma esas medidas. Es por eso que Dios hace que los osos salgan y le digan, a ver muchachos, ¿quieren que yo les demuestre de que Él es mi vocero, de que Él me representan? Tomen, listo. Y además no eran un par de niños que se habían escapado de sus casas, porque como bien dice Magnus Mefisto, eran al menos 42 personas. Muy probablemente, según los académicos que han estudiado el tema, estos eran o pertenecían a pandillas que se dedicaban al robo, a la violación, a los saqueos, y que interceptan a Eliseo simplemente con el motivo de, en principio, ridiculizar al Dios que guiaba a Eliseo, que era el mismo Dios de Elías. Y recordemos el contexto de la historia. Muy probablemente estas personas estaban influenciadas por los dioses paganos y por las religiones paganas que habían llenado a Israel. La principal lucha de Elías con los paganos era justamente por esto, porque Israel, el pueblo de Dios, se había paganizado y habían adoptado religiones de las culturas que lo rodeaban. Por ende, estas personas muy probablemente, ideológicamente hablando, estaban siendo influenciadas por los pueblos paganos y estaban combatiendo al Dios de Israel. Es esa la razón y el contexto por el cual Dios toma esta medida para demostrar, muchachos, la historia no termina con Elías, yo voy a seguir haciendo lo que hice con Elías a través de Eliseo y se lo voy a demostrar. Y no eran niños que quizás no sabían todavía leer y escribir o como hoy decimos, ¿no? Niños que salen a la vereda y juegan un poco a la pelota entre ellos. No, ya eran personas adultas que sabían lo que decían, que sabían lo que hacían. Entonces, si Dios existe y la cosmovisión cristiana es verdadera, acá lo que se estaba cometiendo era un pecado grave hacia la persona de Dios representada en el profeta Eliseo. Por otro lado, el calvo hace referencia a probablemente lo que le sucedía a las personas con sarna, iba a decir, no, con lepra, ¿no? Se estaban burlando de él por la razón de su calvicie, probablemente estaban haciendo una referencia a la lepra, y el sube no es porque quizás estaba escalando una montaña, sino el sube era un reclamo. Fíjense, porque de vuelta, todo texto dentro de su contexto. Esto sucede inmediatamente al ascenso de Elías a los cielos. Por ende, cuando le dicen calvo, sube calvo, es como que lo están primereando, ¿no? No me sale la palabra correcta. Como que le están diciendo, ¿no? A ver, si vos sos el que continúa el ministerio de Elías, también hace lo mismo que le sucedió a Elías. Asciende a los cielos, asciende a los cielos. Se estaban burlando de él.
Cuando le decían calvo, sube calvo. Haz lo mismo que le sucedió a Elías. Asciende a los cielos si es que Dios te está respaldando, te está apoyando. Entonces vuelvo a repetir, esto era una especie de desafío. Muchas gracias, Piti. Una especie de desafío a Dios. Y es por eso que Dios le manda a los osos. Es simplemente leer un poquito más, Magnus. O sea, no critiques algo que no sabes. La historia. ¿Qué conclusión podemos sacar nosotros con esto? No sé, que tal vez Dios nos está enseñando que no hay que burlarnos de los pelados o, atención con esta teoría, tal vez Dios es calvo también y por eso no le cabió una cuando lo bardearon al profeta Eliseo. Puesto número 4, una extraña historia de amor. A ver, una historia de amor. No sé a qué se está refiriendo. 1 Samuel capítulo 18. Entiendo de que es probablemente la historia de David, ¿puede ser? Resulta que estaba este tipo que se llamaba David, que era uno de los como protagonistas, héroes de las sagas bíblicas. Recordarán que es el que vence con la onda al gigante, a Goliat, ¿no? Que lo baja, pumba. Bueno, este tipo se enamora de una chica y esta chica resulta ser la hija del rey Saúl. Entonces, a David se le ocurre entrar al palacio y decirle a Saúl, estoy enamorado de su hija, quiero pedir su mano. Entonces Saúl le dice, bueno, mira, no es tan fácil, chiquito, no es tan simple como vos estás pensando. Lo que tenés que hacer, si vos querés que yo te conceda la mano de mi hija, es salir y traerme 100 prepucios de mis enemigos. Esto no es la clase de biología, no voy a explicarles lo que es el prepucio a los que no lo saben. Googleenlo con precaución. Contenido apto solo para mayores de edad. Entonces David dice, challenge accepted, agarra a 200 soldados y van a pelear. Y matan a 200 filisteos y le cortan el prepucio y al día siguiente se presenta a palacio nuevamente, le entrega los 200 prepucios de filisteos. La duda que nos queda es cómo uno entra a la casa de su futuro suegro y le dice, suegro, te traje lo que me pediste, acá tenés los 200 prepucios de enemigos. ¿Cómo entrega esto? ¿En una cajita, con un moño, en una bolsa? ¿Cómo es que no? Nos queda esa duda que no está resuelta. La Biblia no explica cómo fue que los entregó. Hay veces de que yo creo que estos pibes son un chiste. De verdad. Es que hay gente que me dice, ¿no? Vos tenés que reaccionar a estos videos siendo más correcto, más tranqui, sin tanto el uso de la ironía, el sarcasmo y demás, ¿no? Y hay veces que yo me pongo a pensar y digo, che, capaz que es cierto, capaz que tengo que siempre dejarle a todo el mundo la puerta abierta y la posibilidad de poder tener un diálogo con ellos y demás, ¿no? Pero ¿cómo haces para responder este tipo de planteo sin decir, amigo, lo que estás diciendo es una estupidez? ¿Cómo haces? ¿Cómo lo haces? No lo sé. Capaz que hay otras personas que tienen la gracia como para poder hacerlo. Yo todavía hasta el momento no lo tengo. Debo orar quizás más al Señor para que me dé mayor gracia y entender cómo poder hacer para decir algo con respecto a la pavada que acaba de decir, sin apelar al sarcasmo, cosas por el estilo, ¿no? Bueno, la cuestión es la siguiente. Amigo, te separa un abismo cultural. Hay dos cosas para decir al respecto. Primero, la pregunta es, ¿esto es una descripción literal de los hechos ocurridos en el pasado o no lo es? Puede ser que lo sea y puede ser que no lo sea. ¿Está bien? ¿Por qué? Puede ser que simplemente sea una descripción poética de algo que Saúl le haya pedido a David para poder conseguir la mano de su hija. O puede ser de que sea una descripción histórica de qué fue lo que ocurrió. No importa, ambas pueden ser posibilidades. ¿Está bien? La cuestión es que el tema, si el planteo, acá la dificultad está en cómo es que le entrego los prepucios y demás, es simplemente esto un problema de perspectiva cultural porque vos fuiste criado en Occidente en el siglo XXI. Donde de repente este tipo de prácticas te parecen prácticas bárbaras, pero que podían llegar a ser cotidianas o aceptables en un mundo de Medio Oriente en donde la barbarie era probablemente cosa de todos los días, y este tipo de prácticas eran habituales en aquel entonces. Entonces, me parece un tanto... ¿Cómo decirlo? Un tanto ingenuo por parte de él, porque el planteo lo podría haber hecho un poco más
Interesante, pero si la discusión es cómo es que se los entregó, no me parece una tontería. No tengo más nada para decir porque todo lo que tenga para decir probablemente ofenda a alguien. ¿Está bien? Me parece una estupidez el planteo. El final feliz que tiene esta historia es que Saúl se puso muy contento y le concedió la mano de su hija a David. Puesto número 3. Bueno, recordemos de que esto requiere, si fuese una descripción histórica, requiere un acto de valentía tremendo por parte de David, porque en definitiva los filisteos representaban aquel pueblo que estaba tratando de destruir a Israel. Por ende, no sería descabellado pedir un acto de valentía por parte del rey Saúl a David para concederle la mano de su hija. ¿Está bien? Y este podría ser uno de ellos. Bueno, a ver, aquella persona que va a tomar a mi hija en matrimonio debe ser una persona que entienda qué es el pueblo de Israel, para qué estamos hoy en día, que sea una persona valerosa, que sabe de que de aquí en adelante tiene que ponerle el pecho a las situaciones por causa de nuestra fe, de nuestra religión, etcétera, etcétera. Entonces no me parece descabellado el pedido si es que es una descripción histórica, sinceramente. Es violencia y muerte. Esta historia no es graciosa, de hecho es muy turbia, incluso más turbia de lo que yo esperaba encontrar al hacer este video. Esta historia nos cuenta que un hombre va vagando por el desierto con su amante, ¿no? Y buscan refugio. Siempre cuentan la misma historia, la de el levita. Este era un levita a quien violan a la esposa, y él la despedaza, le corta en pedazos y la distribuye al pueblo, a las diferentes tribus de Israel. En la casa de un tipo. El tipo le dice, sí, está bien, pueden pasar la noche acá. Cuando se acomodan en la casa, aparece un grupo, una pandilla, y empiezan a golpear la puerta del tipo y le dice, bueno, sí, vimos que un extranjero se metió en tu casa, así que exigimos que nos lo entregues para que nosotros podamos violarlo. El tipo le dice, no. Llamativo, porque es parecido a la descripción que da en Génesis con respecto a Sodoma y Gomorra, ¿no? Es parecida a la descripción, ¿no? Fíjate qué interesante que es. Les voy a entregar al extranjero, pero si quieren pueden violar a mi hija que todavía es virgen o a la amante de este tipo que se está alojando en mi casa. Bueno, está bien, traernos al amante, dice esta pandilla. El tipo les entrega al amante del extranjero, ellos hacen lo que quieren, la violan, la dejan tirada ahí y a la mañana siguiente, cuando el extranjero se despierta, encuentra a la mujer tirada en el piso toda ultrajada, entonces le pide que se levante. Como ella no puede responder debido a su estado, el tipo se enoja, la despedaza y envía sus partes a 12 lugares distintos de Israel. Fin de la historia. No hay conclusión en esta historia, no hay momentos graciosos. De hecho, me parece una historia completamente ultra violenta como para que esté en un libro que los cristianos o los creyentes se escudan como diciendo, sí, esta es la palabra de Dios, este es el libro bendito, no sé qué, y ni siquiera lo leyeron, ni siquiera leen lo que está dentro de ese libro. Este capítulo ustedes lo pueden buscar tranquilamente, si tienen una Biblia en su casa, les voy a dar el capítulo. No, amigo, no, la que te acabas de meter, salí de ahí, maravilla. Amigo, todo bien, Magnus, espero que veas este video, pero... A ver, criticás a los cristianos porque supuestamente no leyeron la Biblia y acabás de decir de que esta historia no tiene una conclusión. Amigo, a mí pregunto, ¿no? ¿De verdad vos leíste ese pasaje que nos estás mandando a leer a los cristianos? ¿Leíste la historia en sí? ¿O la sacaste de algún blog de ateísmo Porque, a ver, lo que acabas de decir es una burrada. Es una burrada. Te explico, te cuento por qué. ¿Esto sucede? Sí, sucede. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. Toda descripción que aparezca en la Biblia no necesariamente es avalada por Dios como algo moralmente correcto. ¿Está bien? Es por eso que los cristianos decimos, esta es la palabra de Dios. No necesariamente porque todo lo que diga este libro, Dios lo avala. ¿Está bien? Hay muchos hechos, como este, que Dios no lo avala necesariamente, pero que aparecen allí. ¿Por qué? Porque fueron hechos sucedidos en el pasado que marcan de alguna manera la historia de Israel. Recordemos una cosa, contexto para nuestro amigo Magnus Mephisto. Israel estaba saliendo de la barbarie, estaba instalándose en la tierra prometida de forma
incorrecta porque no necesariamente había seguido los preceptos dados por Dios a Moisés y luego continuado por Josué. Josué había muerto, las tribus de Israel estaban dispersas en la tierra, todavía no habían expulsado a todos aquellos pueblos que tenían que haber expulsado. ¿Por qué los tenían que haber expulsado al pueblo? Justamente por esto. ¿Vieron de que yo les dije al principio qué interesante que es esta descripción? Porque es muy parecida a lo que sucede en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué los israelitas tenían que expulsar a los demás pueblos de la tierra, de los límites de la tierra que Dios le había dado? Porque la influencia cultural podía producir justamente hechos como estos. Fíjense qué interesante, porque el hecho de que Israel no se haya desvinculado totalmente de los pueblos que vivían en esas tierras, hacen de que los israelitas se comporten de la misma manera de que los pueblos paganos y terminen haciendo estas atrocidades. Recuerden una cosa, ¿quién hace estas atrocidades? La tribu de Benjamín. Y la pregunta es, ¿por qué el marido hace esto con la esposa de despedazarla y de enviarla a las diferentes tribus? Porque, y acá es en donde nuestro amigo Magnus dejó de leer, parece, porque lo que hace este levita es invitar a las demás tribus de Israel a que se haga justicia por esta mujer. No puede ser, y lo estoy parafraseando porque ni siquiera estoy leyendo el texto bíblico, pero ustedes lo pueden leer, aparece en el pasaje que el propio Magnus nos deja en pantalla. Lo que dice el levita es: no puede ser que semejante atrocidad contamine nuestro pueblo, que semejante atrocidad haya ocurrido en el pueblo de Israel, pueblo de Dios. No puede ser que semejante atrocidad haya ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que hacen las demás tribus? Las demás tribus lo que hacen es tomar cartas en el asunto y quieren venir a destruir a los benjamitas. ¿Por qué? Porque era una atrocidad lo que había ocurrido. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje? Que más allá de que sean paganos o sean israelitas, este tipo de atrocidades no puede ocurrir en el pueblo de Israel porque es el pueblo de Dios. Entonces fíjense cómo el mismo Dios desea mantener la pureza moral dentro de su pueblo y no tiene algo racial contra las comunidades que rodeaban a Israel. No es que el Dios de Israel comete algún tipo de genocidio contra estas comunidades porque simplemente no les agradaba el color de piel de ellos, sino que esto es una cuestión moral. Y cuando los israelitas cometen las mismas atrocidades que los paganos, Dios toma las mismas cartas y acciones contra los israelitas que tomaría contra cualquier otro tipo de pagano, pueblo pagano. Entonces, en definitiva, acá lo que demuestra este tipo de acciones es que a Dios no le tiembla el pulso a la hora de impartir justicia y no tiene una preferencia étnica, sino más bien Dios responde a ciertos valores. Y como los israelitas, o al menos los benjamitas, actuaron como cualquier comunidad pagana de aquel entonces, tienen que venir y caerles con la espada. Entonces, amigo Magnus Mefisto, te invito, antes de hacer un video por el estilo, un video criticando la fe cristiana, a que al menos termines de leer un capítulo de la Biblia. ¿Está bien? Solo uno te pido, no te pido que leas de Génesis a Apocalipsis. Si te vas a dedicar a criticar un capítulo de la Biblia, terminalo de leer, amigo. Terminalo, no te va a costar mucho. ¿Está bien? Y capaz que saca algo bueno de vos. Capítulos, los versículos, para que ustedes lo lean. La única conclusión que puedo sacar de esta historia es que espero que esta historia sea ficción, como todas las historias que figuran adentro de la Biblia, que sean nomás una ficción escrita por algún enfermo de la cabeza, porque si no, sinceramente no encuentro otra explicación. Puesto número 2, la adivinanza. Resulta que Sansón, que es uno de los favoritos de Dios, así como era David también, está este tipo Sansón, que era un tipo muy fuerte, que es el que le pierde los poderes cuando le cortan el pelo, seguramente conocen la historia. Bueno, este tipo está al pedo, vive al pedo todo el día ahí en su barrio y se le ocurre... Capaz que como vos, ¿no? Porque ni siquiera terminás de leer la Biblia que estás criticando. Ocurre un día hacerle una adivinanza a 30 vecinos. Entonces le dice, mire, yo les voy a dar un acertijo. Si ustedes aciertan con la respuesta, yo les voy a dar 30 prendas de lino. Que era algo así como si te dijera, no sé, yo te traigo 30 vestidos de Versace, algo carísimo para la época, ¿no?
Pero si ustedes no aciertan y yo gano, ustedes me tienen que dar las 30 prendas de lino a mí. Bueno, está bien, le dice la gente. Entonces el tipo le tira una adivinanza que es cualquier cosa, es completamente estúpida la adivinanza, ¿no? Imposible de responder. Tienen una semana para responder. Hay un tema cultural, amigo, acordate, te separa dicha historia al presente 2500 años, una cultura completamente distinta. ¿Está bien? O sea, imagínate que nosotros somos contemporáneos y para mí los planteos que estás haciendo de la Biblia son estúpidos. ¿Está bien? Y eso que somos contemporáneos. Imagínate, o sea, evaluar algo del plano bíblico con 2500 años que nos separan de aquella cultura. Entonces empieza la semana y la gente se empieza a desesperar porque no entiende, no saben cómo resolverla, no saben qué hacer. No se les ocurre mejor idea que ir a amenazar a la novia de Sansón, siempre resolviendo las cosas por las buenas, ¿no? Esta gente van a amenazarle y le dicen... De vuelta, toda descripción que aparece en la Biblia no necesariamente está respaldada por Dios. Dice que si no le responden, ellos van a incendiar toda la casa, van a hacer un desastre. Está bien. Es cierto, tiene mucha razón Piti Gramajo. Nuestro amigo Magnus Mephisto se merece. Con ustedes, el momento de reflexión académica con Dallas. Muy cierto, Magnus, Piti, muy cierto. Magnus debe, en el multiverso de la locura del ateísmo, debe ser una variante cósmica de nuestro amigo Dallas Review, ¿no? Porque el tipo de planteo que está haciendo, amigo, papá, o sea... Le dice la novia de Sansón. La respuesta es esta, le tira la respuesta. Al día siguiente Sansón le dice, se les acabó el tiempo, si no resolvieron esto, ya está, me quedo yo con la ropa. Y la gente le contesta, sí, la respuesta es... Es el Dallas argentino, podríamos decir. Esta. Entonces Sansón se queda como, oh, ¿qué pasó? Y Dios agarra y le dice, bueno, lo que pasó es que amenazaron a tu novia, entonces por eso tiene la respuesta. Sansón se recalienta, le dice, bueno, está bien, ¿saben qué? Quedamos así, está bien, está todo bien con ustedes. Resolvieron la respuesta. Y yo ahora voy a cumplir porque soy un tipo de palabra, pero así no se hacen las cosas. Entonces dicen, bueno, ¿cómo entrega Sansón estas 30 prendas de lino si él era un tipo pobre, no tenía un mango? ¿Cómo resuelve esta situación? Resulta que Dios le da como un superpoder, de repente le da como superfuerza a Sansón, baja a un pueblo. En ese momento no le da superfuerza. Sansón ya era así. Por favor, un poco de voluntad, ponele voluntad. Pueblo cercano, mata a 30 personas que estaban ahí, les roba las prendas de lino y se las entrega a sus vecinos. ¿Qué conclusión podemos sacar con esto? No sé, que para Dios está bien hacer apuestas, está bien tirar adivinanzas que no tengan respuestas y está bien matar 30 personas inocentes para pagar tus apuestas. No vaya a ser que no seas un tipo de palabra, que no cumplas con lo que prometiste. Puesto no... A ver. ¿Alguien me puede decir de dónde saca estas conclusiones? Magnus, por favor, te invito a decirme en qué momento a Dios le agrada estas cosas. O sea, ¿cuál es el texto donde dice y a Dios le agradó tal cosa? Mostrámelo, capaz que estoy equivocado, puede ser, no lo sé. Mostrámelo, Magnus. Número 1. Dios es peor que Hitler. Así es, con este nombre. Bueno. El Stan Lee de los argumentos ateos, ¿no es cierto? El genocidio, las matanzas, que esto, que lo otro. Muchachos, a ver si se renuevan un poco, o sea, dale. Tan polémico, les quiero mostrar, y no voy a citar solamente un párrafo porque me quedaría muy corto, sino que voy a citar varios párrafos de la Biblia en los cuales aparece su cualidad más destacable. Y no es el amor, no es la comprensión, no es la ternura, sino que es su tendencia a asesinar personas. Hay que tener en cuenta que este Yahvé que aparece en el Antiguo Testamento está armado a imagen y semejanza de los seres humanos como eran hace 3000 años atrás. Era un tipo sanguinario, era violento, era vengativo, era homofóbico y todas estas cualidades. Homofóbico, la palabra que nunca puede faltar cuando haces una crítica bíblica, ¿no? La palabra clave. O sea, si ahora en estos últimos minutos mete patriarcado, ya está. O sea, es el boom, ya está, amigo. Es cuando metes un triple desde la mitad de la cancha jugando al baloncesto, ¿no? Bueno, a ver. Vamos a ver el video, Quedan bien plasmadas.
Una cosa que me olvidaba, o sea, por ahí metió, deslizó, ¿no? Que Dios está creado a la imagen y semejanza de los hombres. A mí me gustaría saber si conoce cuáles son los atributos de Dios según estos bárbaros. La descripción de los atributos de Dios que daban estos bárbaros, a ver en qué se parece a los hombres. Me gustaría saber si Magnus lo sabe. A ver, si no terminó de leer al menos el libro de Jueces para hacer la crítica que hizo en los puntos anteriores, no creo que lo que yo le estoy pidiendo le va a volar la cabeza, ¿no? Pero bueno, capaz que lo hizo, no lo sé, no puedo subestimarlo de esta manera. A lo largo de los 46 libros que conforman el Antiguo Testamento, Dios asesina a los 66 libros que conforman... ¿Cómo dijo? Los 46 libros... 46, entendí mal, perdón, mala mía. Libros que conforman el Antiguo Testamento. Dios asesina a, atentos a este número, 25 millones de personas. ¿De dónde sacaste el número? Para. Si alguien me dice cómo sacó el número, Magnus, 25 millones de personas, alguien dígamelo. Que alguien me muestre la fuente, por favor. Reto a cualquier persona que esté viendo este video de dónde saca el número 25 millones de personas. Por favor. Se lo suplico. 25 millones de personas. Magnus, te desafío, te reto públicamente, te invito a que me demuestres de dónde sacaste el 25 millones de personas. Mostrámelo. Si alguien me puede decir de dónde saca este número, sería fantástico. Que me demuestre de dónde saca 25 millones de personas. ¿Está bien? Encima el número es redondo, ¿no? No es 25 millones 1, no es 25 millones 7, ni 24 millones 999.999, ¿no? Es 25 millones de personas. Ok, demostrámelo, por favor. Esto es según el escritor Steve Well, quien se tomó la molestia de ir leyendo versículo por versículo la Biblia e ir tomando nota de todos los datos que aparecen ahí. Claro, sí, el viejito de la chomba rosa también a mí me contó un montón de cosas y no por eso yo me lo voy a tomar como cierto, ¿no? O sea... Me pongo loco, me puse la de River porque no tenía otra cosa para ponerme, pero me doy cuenta de que la de River era la que me tenía que traer. Me pongo loco. Claro, o sea, a mí porque en un video Dallas Review me diga de que Dios hizo tal cosa, yo no voy a andar diciendo Dios me hizo tal cosa. ¿Cuál es tu fuente? No es Dallas, es el viejito de la chomba rosa. Es, no sé, cualquier persona. No, muchachos, no, las cosas no funcionan de esa manera. Y por otro lado, claro, o sea, estás apelando a alguien que sí leyó la Biblia, aunque la interpretó como quiso, ¿no es cierto? Pero bueno, el tipo por lo menos la leyó. Vos ni siquiera te dedicaste a leer aquello que estás dedicándole un video para criticar. Amigo, un poco de honestidad, de coherencia. Por favor. Tirados medio al azar que nadie había tenido en cuenta, y esto lo deja plasmado en su libro Drunk with Blood, borracho de sangre. Ahora vamos a enumerar algunas de estas masacres y asesinatos que comete Dios Todopoderoso. Una de las más grandes es, por supuesto, el diluvio universal, cuando le dice a Noé: Noé, vos sos un buen tipo, vos tenés... ¿Cuántas personas murieron en el diluvio universal? Dale, vos, amigo ateo, amigo escéptico, ¿cuántas personas murieron en el diluvio universal? Si vos me la llegás a contar ahora, cierro el canal. Contame específicamente cuántas personas murieron en el diluvio universal. Tu familia, agarrá una pareja de cada animal, armate este arca, métanse arriba porque voy a... Nuestro amigo Norman Freeman apareció de vuelta. Hashtag te queremos, Norman. Inundar todo porque ya me hinché las pelotas. Entonces Noé obedece y Dios, cuando ve que está a salvo, manda una lluvia torrencial, ahoga a aproximadamente 20 millones de personas. Pero esto no es todo, porque... Más o menos 20 millones de personas ahoga. Sí, tranqui, o sea... ¿Qué hubo? O sea, hubo un censo. En aquel entonces hubo una persona que se dedicó a contar a ver cuántas personas habitaban en el planeta Tierra. ¿En serio? Hasta mis perros se ponen locos, escúchenlo. Se ponen locos los perros. Porque ni los perros se tragan lo que acaba de decir Magnus. Por favor, un poco de coherencia. Que ahí recién comienza esta historia. Dios castiga enviándole serpientes venenosas a toda la gente que vaga por el desierto por quejarse de que no tienen comida ni bebida. Vale aclarar que Moisés, cuando ve que se están muriendo un montón, dice: Dios, pará un poquito, aflojá la mano. Entonces Dios dice: está bien, me pasé. Pero para que yo me calme, vos, Moisés, vas a tener que construir una serpiente de bronce. Por otro lado, me encanta esto, ¿no? Me fascina, porque dicen, bueno, Dios es un genocida porque mató 20 millones de personas en el diluvio.
Pero 5 doritos más tarde te dicen, no, esta historia es un mito. Entonces, ¿Dios lo hizo o no lo hizo? Pónganse de acuerdo, muchachos, den un solo testimonio. O lo hizo y es un genocida, o no lo hizo y la Biblia es un libro de fantasías y mitología. Por favor, o sea, tomen una postura. Y la gente va a tener que adorar a la serpiente de bronce. Dios mata a 100.000 sirios porque lo llaman Dios de las colinas. No sé, debe preferir la playa. Dios mata a Onán por negarse a tener sexo con su cuñada. Dios mata con fuego a 250 personas que habían prendido incienso. No sé, no le caben mucho los sahumerios. Lo entiendo igual ahí, ¿eh? Dios aprueba los sacrificios humanos porque parece que en épocas de David hubo una gran hambruna por 3 años y uno de los pueblos claman a Dios y le dicen, Dios, ¿cómo podemos hacer para poder comer? Nos estamos muriendo de hambre. Dios le dice, es muy fácil, tienen que sacrificar a 7 niños varones. Así que ellos van, agarran a 7 niños varones, los llevan al templo de Dios, los ahorcan y listo, se acabó la hambruna, todos felices. Dios dice, sí, así me gusta que maten niños, así es como yo disfruto de ver esto y se acaba la hambruna. Y podemos seguir así. Para. ¿Eso dónde lo dice? Fuera de broma. No conozco esa historia. ¿A dónde lo dice? Si alguien sabe dónde dice esa historia, me gustaría leerla. ¿Está bien? Déjenmelo ahí en el chat o en los comentarios. No sé, díganme dónde dice eso. La objeción que hace Magnus Mefisto, en vez de demostrar que Dios es un Dios malévolo o algo por el estilo, termina demostrando la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque los gabaonitas eran un pueblo que tenían que haber sido asesinado por mano de los hijos de Israel. Pero como los hijos de Israel desobedecen a Dios y hacen un pacto con los gabaonitas, Dios se vale de ese pacto que hicieron para que luego le pida a los hijos de Israel que se les haga justicia a los gabaonitas, por causa de la injusticia que el rey Saúl cometió contra ellos, al no guardar la palabra de sus antepasados. Entonces fíjense que acá no tiene Dios ningún tipo de problema étnico con estas personas, sino más bien acá lo que Dios hace es, bueno, está bien, ustedes me desobedecieron, pero ya dieron su palabra. Entonces, yo como un Dios justo, lo que les demando a ustedes, hijos de Israel, es que cumplan con su palabra. Saúl hizo esto de forma injusta, imprudentemente, violando la palabra que los antepasados habían dado a los gabaonitas. Ok, ahora ustedes se tienen que hacer cargo. Ojo por ojo, diente por diente. Y nadie dice de que el ojo por ojo, diente por diente tiene que seguir siendo una regla moral para estos días. Porque vuelvo a repetir, estas reglas Dios se las da a un pueblo que sale de la barbarie siendo esclavos de un pueblo pagano como lo era el egipcio y los mete en una transición a medida que la palabra era revelada progresivamente al pueblo de Israel hasta llegar a la cúspide moral que se encuentra en las enseñanzas de Jesús. Por ende, en este periodo transicional, Dios regía mediante el ojo por ojo, diente por diente, que era la mejor forma de hacer justicia para un tiempo en donde la barbarie y la falta de ley, o la ley de la jungla, la ley del más fuerte, era lo que imperaba en los pueblos paganos. Entonces, en definitiva, en vez de ser un pasaje que va en contra de Dios, es un pasaje que muestra la justicia de Dios. Nada más para decir. No sé si fui claro con lo que dije. Horas y horas hablando de, por ejemplo, cuando Dios mató a todos los primogénitos de los egipcios o a los hijos de Job por una apuesta estúpida con el diablo. Pero todo eso lo dejo mejor para otro video. Así que si quieren que haga un video especial hablando de todas las masacres que hizo Dios en la Biblia, por favor dejen su like. Si llegamos a los 6.000 likes les voy a contar todo este tema más en profundidad y se van a dar cuenta de la persona a la que algunos están adorando todavía en el siglo XXI. Oh, sí, no, porque en el siglo XXI la respuesta a todo es el ateísmo, ¿no? O sea, tu cosmovisión satánica, atea, humanista, es la respuesta más racional, ¿no? De la nada vino todo, ¿no? O sea, amigo, un poco de humildad, ¿no? Por otro lado, quiero decir algo con respecto a la... Con ustedes, el momento de reflexión académica con Dallas.
Me equivoqué de pantalla, pido perdón, pero bueno, parece que el computador quería nuevamente cerrar esto que acaba de decir nuestro amigo Magnus, el erudito Magnus, erudito bíblico, el biblista Magnus, con esta reseña, ¿no? Bueno, a ver, quiero mencionar algo, ¿no? Para cerrar el tema de los supuestos genocidios que Dios comete, ¿no? A ver, arranquemos por esto. Si la cosmovisión cristiana es verdad, Dios es creador de los seres humanos. ¿Está bien? Si vos vas a analizar este libro, lo tenés que hacer desde esa cosmovisión. Porque este libro lo que nos dice es que Dios es creador de los seres humanos. Y no solamente Dios crea a los seres humanos, sino que los mantiene con vida. ¿Está bien? Entonces, vos lo que tenés que hacer es... Porque tenés que criticar al cristianismo desde la cosmovisión cristiana. Si vos no lo haces, o sea, asumiendo el ateísmo, lo que tenemos que discutir es si Dios existe o no existe. ¿Está bien? Pero si vas a criticar pasajes bíblicos, lo tenés que hacer desde la cosmovisión cristiana. Ahora, la cosmovisión cristiana, ¿está bien?, dice que Dios es creador de los seres humanos y no solamente los crea, sino que los sustenta con vida. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la obligación moral que Dios tiene para que nosotros lleguemos a la conclusión de que Él está obligado a mantenerlos con vida? O sea, ¿cuál es la razón por la que Dios está obligado a mantenernos con vida? ¿Cuál es la razón? Que alguien me lo diga. ¿Cuál es la razón? ¿Es moralmente incorrecto que un ser humano mate a su prójimo? ¿Es moralmente incorrecto eso? Claro, porque los seres humanos no damos ni quitamos la vida. Es Dios el que da y quita la vida, según la cosmovisión cristiana. Entonces, por eso es moralmente incorrecto que nosotros, de forma arbitraria, nos levantemos. Hoy tengo ganas de matar a alguien. Pum, le meto un tiro a sangre fría y listo, ya está todo bien, pasó. No, en absoluto, para nada. ¿Quién sos vos para atentar contra la vida de tu prójimo que tiene la misma dignidad que vos? Que tiene el mismo valor que vos. Ahora, en el caso de Dios, que según la cosmovisión cristiana es creador y sustentador de la vida, la pregunta es ¿cuál es la obligación moral que Él tiene para mantenernos con vida? ¿Cuál es la obligación? Ninguna, en absoluto, para nada. Si en Dios se encuentra la vida del ser humano, si Dios es el sustentador de la vida del ser humano y no tiene ninguna obligación para mantenernos con vida, la pregunta es ¿por qué es que nosotros llamamos genocidio a cuando Dios le quiere quitar la vida a un ser humano que de sí mismo no depende el hecho de existir ni de vivir? De nosotros no depende el hecho de existir ni de vivir. Nosotros recibimos la existencia, lo que nosotros somos, por participación, porque Dios existe y porque en su gracia nos ha provisto la posibilidad de poder existir y conocerle. Ahora, está en su soberana voluntad el hecho de cuándo nos quita la vida. Y es cosa de Dios. ¿Por qué? Porque en definitiva, todo lo que Dios creó le pertenece. Por ende, si alguien tiene algún tipo de objeción a esto, lo que se tiene que discutir es si Dios existe o no existe. Pero de existir, como lo presupone este libro, porque si estás criticando este libro tenés que analizarlo según la cosmovisión de este mismo libro, según como lo presupone este libro, Dios existe. Por ende, la pregunta es ¿qué acto inmoral o genocidio se está cometiendo cuando Dios es dueño y señor de quitarle la vida a los seres humanos cuando Él disponga? Porque en definitiva, nosotros no podríamos seguir respirando si Él no lo dispusiera de esa manera. Amigo Magnus, te invito a pensar lo que estás diciendo. Amigo Magnus, te invito a dejar de decir pavadas y criticar a los cristianos o a la Biblia cuando ni siquiera te metiste en el tema. O sea, yo respeto a las personas que no creen de la misma forma que nosotros, pero lo respeto a la persona y a sus críticas cuando son críticas interesantes, serias. No las pavadas que acabas de decir para ganar 600.000 likes como promocionás, ¿no? No sé, es mi punto de vista y pido perdón por el sarcasmo. No quiero ofender a nadie.